Así, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos empezando con la encuesta diaria. Vamos a este sitio, encuesta, regreso seguro, buscamos Tecnológico de Estudios Superiores, el TC, colocamos su matrícula, su contraseña, contestamos esto como si estuvieran completamente sanos. Hay que ponerle que no a todo. Con una de estas que le pongamos que sí, nos van a bloquear la cuenta por un mes. Y de momento queremos seguir tomando la encuesta diaria. Ok, esta pantallita que nos regresa cuando terminamos la encuesta es a la que le vamos a tomar captura de pantalla, procurando que se vea su nombre y la fecha del día de hoy. Tantos. En caso de que su cuenta estuviera bloqueada, por aquí hay un botón que dice solicitud de desbloqueo. Generan su solicitud y aquí les estarán desbloqueando su cuenta. Ok, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? Biblioteca de contenido, tercer parcial. No le puse nombre. Ok, hicimos un ejemplo de análisis mediante la recta de carga para una configuración de retroalimentación de colector. ¿Vale? Siempre nos cuesta un poquito de trabajo la parte gráfica, aunque debería de ser la parte más fácil. Nos daban como datos un circuito donde conocemos las resistencias, la alimentación, los capacitores y una recta característica de este transistor BJT. ¿Sale? Nos piden dibujar la recta de carga, esa parte está la más facilita. Simplemente dibujamos dos puntos en los extremos de esta gráfica. ¿De dónde voy a sacar esos dos puntos? De cuando la corriente de colector es igual a 0 en esta ecuación, la que está en el cuadrito de color rojo, y cuando voltaje colector emisor es igual a 0, también en esta misma ecuación. ¿Vale? Ya que tengo estos dos cruces, voy a tener dos puntos y una línea recta. Para dibujar una línea recta, lo único que necesito son dos puntos. Entonces tomamos una regla, unimos estos dos puntos y ya tenemos la recta de carga. ¿Sale? Aquí, como la gráfica no estaba a escala, pues nos tocó hacer varias reglas de 3. ¿Sale? Para colocar nuestros puntitos en el lugar indicado, dependiendo de la escala en la que nos regalaron esta gráfica de característica del transistor BJT. ¿Sale? Esas rayitas que se ven ahí entre el 30 y el 40 me tocó, yo las dibujé, pero no están en escala 1 a 10, sino que son como 10 a 7. ¿Vale? Hicimos una regla de 3 para ver en dónde más o menos tendría que estar 36 volts. También por acá hicimos otra para ver dónde quedaría el 11.8. Después de eso nos pidieron calcular la beta de este transistor en la región central. ¿Vale? Es decir,
y vamos a tomar, o tenemos que tomar un punto dentro de esta recta característica que esté en donde nosotros consideramos que es la mitad de esta recta, ¿sale? Yo hice la mitad de 36 volts, la mitad del voltaje en corriente, en voltaje colector emisor, ¿sale? Que nos dio, que era 18 volts. Ese lo proyectamos hacia mi recta y de ahí proyectamos hacia el eje vertical para encontrar, ¿vale?, un valor de corriente, que es corriente de colector. Para encontrar la beta, nosotros necesitamos hacer una relación entre corriente de colector y corriente de base, ¿vale? Por eso nosotros escogimos un punto en esta recta y a partir de ese punto proyectamos hacia el eje vertical, que es donde tenemos corriente de colector, y ya tenemos uno de los datos. El otro es la corriente de base. Para obtener corriente de base, pues necesitamos saber cuál de las rectas características del transistor es la que hace cruce con mi recta de carga en ese punto. Entonces aquí yo dibujé unas líneas de color morado que tuvieran la misma pendiente, ¿sale?, que esta recta de color azul, ¿sale? Y esa la vamos a tomar como una aproximación de nuestra corriente de base. Y aquí otra vez, estas líneas de color naranja, hice una escala, ¿sale?, para determinar o aproximar la corriente de base. Afortunadamente aquí sí coincidieron aquí sí tiene una escala de 10 a 10. Entonces ahí no hubo necesidad de hacer una regla de 3. Simplemente contamos ahí nuestras unidades y ya tenemos el estimado de esta corriente de base. Con corriente de colector y corriente de base sustituimos por acá y obtenemos una beta, ¿sí? Esta beta la vamos a utilizar para el resto de los cálculos. También nos piden la corriente de base en el punto de operación Q. Para encontrar corriente de base, ahí tenemos que utilizar esta formulita: VCC menos voltaje base emisor entre resistencia de base más beta veces resistencia colector más resistencia emisor. Sustituimos la beta que calculamos hace unos momentos, hacemos las operaciones y encontramos la corriente de base en el punto de operación. Aquí lo redondeamos a 27 microamperes. Y ya que tenemos este dato, entonces buscamos aquí en mi recta característica del transistor una curva para corriente de base que pase por precisamente, vamos a decir, que represente el valor de 27 microamperes. Entonces igual tomé una línea que tuviera la misma pendiente que esta de 20 microamperes, la desplacé hacia arriba hasta que aquí donde tuviéramos el cruce con 27 microamperes y donde tuviéramos la intersección de esta línea con la recta de carga de color rojo, ahí va a ser nuestro punto de operación Q, ¿vale? Proyectamos hacia el eje horizontal, proyectamos hacia el eje vertical y encontramos estos dos valores que están encerrados en cuadrito rojo, que son corriente de colector en el punto de operación Q y voltaje colector emisor en el punto de operación Q. ¿Sale? Y ya con eso acabamos con este
este ejercicio. Después nos tardamos bastantito. Después vimos una configuración nueva que es configuración en emisor seguidor. ¿Sale? En esta configuración ya no tenemos VCC, lo tenemos referenciado a tierra, voltaje colector. Y como aquí tenemos este voltaje VCC referenciado a tierra, en emisor necesitamos un voltaje negativo para poder tener una polarización entre base y emisor. ¿Cómo que va? Para analizar este circuito, igual que como lo hemos hecho con casi todas las configuraciones del transistor que hemos visto, lo vamos a hacer con una ley de voltaje de Kirchhoff. Analizamos aquí la malla base emisor. Expresamos el voltaje de resistencia de base como un producto de resistencia por corriente. Utilizamos ley de Ohm. Para voltaje de resistencia emisor hacemos lo mismo, un producto de resistencia por corriente. Y aquí en lugar de corriente de emisor sustituimos beta más 1, corriente de base. ¿Por qué? Porque vamos a querer expresar todo esto en términos de corriente de base. Sustituimos en mi ley de voltaje Kirchhoff, factorizamos para corriente de base y obtenemos esta expresión. Luego hacemos una ley de voltaje Kirchhoff en la malla de colector emisor. Sustituimos aquí voltaje resistencia emisor por una resistencia por corriente. Despejamos para voltaje colector emisor y tenemos esta otra expresión. Y ahí fue donde nos quedamos. Ok. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Determine voltaje colector emisor en el punto de operación Q y corriente de emisor en el punto de operación Q. ¿Para quién? Para el siguiente circuito. Una resistencia. Y por acá capacitor. Kilos. VEE menos 20 volts. Resistencia de base 240 kilo ohms. Capacitor 1, 10 micros. Capacitor 2, 10 micros también. Y tenemos una beta de 90. Por acá tenemos BI, BO.
Ok. Ok. Ya sabemos nosotros, bueno, que esos capacitores están ahí para hacer acoplamiento de señales, para separar la parte de corriente directa de la parte de corriente alterna. De momento estamos haciendo nuestro análisis para la parte de corriente directa, por lo que para corriente directa esos capacitores se ven como un circuito abierto, razón por la que no los vamos a dibujar. ¿Vale? Circuito equivalente de corriente directa. Va que va. Ah, no, están por acá. Aquí vamos a hacer formulazo. Ya hicimos el análisis previamente. Sustituir. Va que va. Pues tenemos estas dos formulitas. Vamos a empezar con corriente de base. Ok. Para corriente de base necesito voltaje VEE. Vamos a ir sustituyendo. Aquí tengo 20 menos 0.7 entre resistencia base 240 kilo ohms más beta veces más 1 que multiplica a 2 kilos. Vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto nos da? 19.3 entre 45.734 microamperes. Por acá nos piden para voltaje colector emisor necesitamos corriente de emisor. La corriente de emisor no la puse ahí, pero es beta más 1 corriente de base. Entonces aquí 91 que multiplica a 45.734 microamperes. ¿Cuánto nos da? 91 por esto. Ok. 4.161 miliamperes.
Ok, ya tenemos corriente de emisor, ya podemos sustituir por acá. Son 20 volts menos resistencia emisor, que son 2 kilo ohms, que multiplica 4.161 miliamperes. Vamos a hacer la operación. 20 menos 2 kilo ohm multiplica esta corriente, nos da 11.676 volts. ¿A qué va? Esta es corriente emisor en el punto de operación Q y voltaje emisor en el punto de operación Q. Ok, puse con error. Vamos a ver otra configuración chiquita. Profe, Dígame, compañero. ¿por qué le puso 20 volts? En el circuito decía menos 20, ¿no? Ah, ¿Por qué? ya. ¿Por qué le puse 20 positivo y no 20 negativo? Ok. Fíjese, cuando nosotros hicimos nuestro análisis por acá, cuando hicimos esta ley de voltaje de Kirchhoff, dibujé una fuente así, donde el terminal negativo de esa fuente apunta hacia este punto BEE, ¿sale? Y el positivo está referenciado a tierra, ¿no? Entonces, eso va a provocar que aquí tengamos un potencial de menos BEE. Pero la diferencia de potencial o el voltaje, medido aquí con multímetro y toda la cosa, ¿sale? El terminal positivo lo colocamos acá, el negativo por acá, ¿sale? Ahí el multímetro va a sacar la diferencia de potencial eléctrico entre un punto y el otro. Entonces va a ser 0 menos BEE. Y lo que vamos a ver aquí en pantallita, pues va a ser BEE. Esta ley de voltaje de Kirchhoff lo hicimos pensando que hay que existe esta fuente, ¿sale? O que tenemos una fuente que está conectado de esta manera. Entonces, cuando hacemos aquí la ley de voltaje de Kirchhoff, sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿sale? Cuando pasamos por esta fuente BEE, vamos de menos a más, que es una subida de voltaje, ¿sale? Y este valor BEE es el mismo que hace que aquí tengamos un potencial de menos BEE, ¿sí? Y pues ya, ¿sale? O sea, tienes que colocar aquí una fuente con un voltaje BEE, el positivo referenciado a tierra y el negativo a este punto. Eso va a provocar que aquí tú tengas un potencial eléctrico de menos BEE si lo mides con respecto a tierra. Este mismo voltaje, si este multímetro lo conecto al revés, ahora va a ser el potencial eléctrico de este punto BEE menos 0, ¿sale? Pero como en 0 tengo 0, pues aquí me va a medir este menos BEE.
Pero en la fórmula nosotros lo la obtuvimos pensando que aquí hay una fuente con la misma magnitud que este BEE, pero sin el signo negativo. El signo negativo lo vas a tener por la forma en la que está conectado, pero no necesariamente que este voltaje o que esta magnitud sea negativa. ¿Sí? Entonces eso va a aplicar para los dos mallas, las dos mallas que hicimos en diferente análisis. En la malla de base emisor hicimos esa consideración de que está esta fuente. También cuando hicimos de colector emisor, dibujamos esta fuente, pero ahora la dibujamos espejeada, ¿sale? Para poder dibujar nuestro lazo cerrado y que pues pasara por esta fuente BEE. ¿Vale? Y estas fuentes, ¿sale? Ambas van a tener magnitud positiva, que es la que consideramos aquí en nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Sí, esa es una pregunta interesante. Este voltaje es el potencial eléctrico en ese punto, pero el voltaje que colocamos en estas formulitas es nada más la magnitud de ese voltaje. Y bueno, ahora sí, configuración. En base común. Tengo el negro. Aquí tengo se va al revés. Bueno, entonces no. Aquí rayita gruesa, delgada, gruesa, delgada. Una resistencia. Y capacitores de acoplamiento. Uno por aquí, otro por acá. BI, BO, C2, C1, resistencia de emisor, que ahora tenemos por acá, esta es la base, aquí está el emisor y por acá está el colector. Esta es resistencia colector y esto se llama base común porque la base está referenciado a tierra. Este de aquí es un potencial BEE y por acá tenemos BCC. Este tiene polaridad más menos, este tiene polaridad menos más. Y ya no.
Ok. En esta configuración en base común se utiliza cuando mi voltaje de entrada está muy cercano a cero, ¿vale? Cuando no hay mucha diferencia. Y otra de sus ventajas es que tiene una baja impedancia de entrada en corriente alterna y una alta impedancia de salida, ¿sí? Lo cual es bastante bueno cuando tienes señales pequeñas con poquita corriente y las quieres amplificar. Vamos a analizar esta configuración, ¿sale? Pero recuerden, vamos a analizar primero la parte de corriente directa. Para corriente directa, ese capacitor 1 y capacitor 2 se van a ver como un circuito abierto. Están ahí nada más para separar señal de corriente alterna de señal de corriente directa. Entonces, aquí en este circuito, que es equivalente de corriente directa, capacitor 1 y capacitor 2 no van. Circuito equivalente. De corriente directa. Ok. En este circuito vamos a hacer pues, lo que hemos hecho siempre, una ley de voltaje Kirchhoff. ¿Sale? Vamos a hacer, aquí la corriente vendría algo así y por acá vendría así. Bueno, no. No necesariamente hacia abajo, ¿verdad? Pero vamos a dejarle así mejor. Misma situación por acá, ¿no? Esta. Borro esto. Corriente emisor sería exclusivamente este de acá. Ok, pero igual vamos a hacer un lazo cerrado en esta malla. Y después vamos a hacer otro lazo en la otra malla. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Aquí vamos a tener menos voltaje base emisor. Cuando la corriente pase por resistencia emisor, vamos a tener menos voltaje resistencia emisor. Entonces tenemos con azul, vamos de más a menos. Este voltaje va a ser una caída, voltaje de base emisor. Vamos de más a menos, eso también es una caída, más voltaje resistencia emisor. Y luego vamos de menos a más, eso es una subida de voltaje. ¿Sale? Aquí vamos a expresar, ok, voltaje resistencia emisor como resistencia emisor por corriente de emisor. Sustituimos eso de vuelta en mi ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a despejar para voltaje resistencia emisor. Igual VE menos voltaje base emisor.
Dividimos todo entre corriente de emisor y obtenemos la expresión que estábamos buscando. Voltaje base, voltaje VEE menos voltaje base emisor. Todo esto entre resistencia emisor. Esta nos va a servir para encontrar corriente de emisor. Ok. La segunda ley de voltaje Kirchhoff la vamos a aplicar a esta malla ¿sale? Aquí vamos de... Sí, porque queremos voltaje colector emisor. Aquí va a ser voltaje colector emisor. Y lo vamos a hacer en el sentido en el que va corriente colector y corriente emisor. Que es contrario a las manecillas. Todo eso va a ser malla 2. Aquí no le pusimos malla 1. Ley... Ah, qué caray. Ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. En la malla 2 vamos a empezar con esta fuente VCC. Vamos de menos a más. Eso es una subida de voltaje. Cuando pasamos por resistencia colector, vamos de más a menos. Eso es una caída de voltaje. Luego pasamos por colector emisor. Ese es de más a menos. También es una caída de voltaje. Luego vamos por resistencia de emisor. Vamos de menos a más. Esto también es una caída de voltaje. Y luego pasamos por VEE. Vamos de menos a más. Eso es una subida. Lo ponemos del otro lado de la igualdad. Y luego ya se cerró mi lazo cerrado. Expresamos voltaje, resistencia colector como resistencia por corriente. Y de una vez, vamos a recordar que corriente de colector es aproximadamente la misma que corriente de emisor. ¿Sale? Pues vamos a sustituir en mi ley de voltaje Kirchhoff. Este término lo vamos a mandar para el lado izquierdo. Este también lo vamos a mandar para el lado izquierdo de la igualdad, porque queremos despejar para voltaje colector emisor. Ya. Voltaje colector emisor va a ser VCC menos, más VEE menos corriente de emisor que multiplica resistencia colector más resistencia emisor. Ahí no lo tenía.
Ok. Ok. Y nos falta una malla más. Esto va a ser súper rápido. Ok, vamos a hacer una malla número 3. Ahora sí aquí. Porque queremos determinar el voltaje de colector a base. Si aplicamos aquí una ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla 3, ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3. Vamos a tener una subida de voltaje con VCC, caída de voltaje con resistencia colector y otra caída de voltaje con voltaje colector a base. Despejamos para voltaje colector a base. Va a quedar VCC menos resistencia colector por corriente colector. ¿Sale? Y luego utilizando el hecho de que corriente emisor es casi igual que la corriente colector, vamos a sustituir por allá y vamos a tener el voltaje colector a base es VCC menos resistencia colector por corriente de emisor. ¿No? Sí, ya había quedado. Va que va. Ok. Ya terminamos de analizar este circuito. Lo que sigue sería ver un ejemplo, pero ya no nos va a dar tiempo para hacerlo. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy, compañeros. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Sale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Ok, Luego, profe, profe. hasta luego. Hasta luego.